Por favor, tomen asiento. Y estábamos en 1 Corintios capítulo 13 y capítulo 3, y habíamos quedado en el capítulo 16, pero comenzamos el estudio el domingo, que era el capítulo 3, versículo 10, y ahí en el 10 al 11, primero nos decía que primero tenemos que edificar sobre un fundamento, y nos hacía entender cuál es el fundamento que nosotros tenemos. Ese fundamento obvio es Cristo. Mucha gente no tiene a Jesucristo como su fundamento. Y cuando uno no tiene a Jesucristo como su fundamento, puede pasar cualquier circunstancia y lo hace tambalear. Pero el segundo fundamento, decía el segundo enseñanza, era del versículo 12 al 17. ¿Con qué materiales estamos edificando? Hay que edificar sobre ese fundamento con materiales adecuados. Y esos materiales lo mostraba, y también nos decía el valor de edificar de con los materiales. Pero aquí en el versículo 16 al 23 ves la parte del estudio esta noche. Y los invito a que nos pongamos en oración para que esta sea la palabra de Dios hablándonos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por ese estudio. Háblanos, Señor, que podamos sacar lo mejor de estos versículos para ponerlo en práctica en nuestras vidas diarias. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos el título. ¿El título qué dice? ¿Qué dice el título? Estamos en una continuación, ¿cierto? Porque no pudimos continuar el estudio del domingo. No hay otro fundamento, parte 2. Es la continuación. Y vamos a leer del versículo 16 al 23. Por favor, ¿qué hace John? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Gracias, Giovanni. El versículo 16 al 17, la relación del siervo con el templo de Dios no se refería a la persona o al individuo, sino a la iglesia. Tampoco se está refiriendo a la edificación como una congregación, sino se está refiriendo al pueblo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, somos su templo. Estamos aquí para glorificar a Él. ¿A quién? A nuestro Señor. ¿Quiénes colaboran con Él? Debemos procurar ese propósito, glorificar a Dios. Las personas que le colaboramos a Dios sabemos muy bien que somos templos de Dios. Y el siervo de Dios debe edificar la iglesia, no lastimarla ni destruirla, ni tratar de destruirla. Pablo emplea un juego aquí de palabras y dice literalmente, en el pasaje dice que si alguien trata de provocar ruina a la iglesia, Dios va a tener juicio. Pero la pregunta mía es, ¿soy templo de Dios?
Aquí recuerden que no está hablando como individuo, sino como conjunto de personas. No se está refiriendo a la edificación, sino al conjunto de personas que están acá. Y recuerden que aquí el énfasis es el conjunto. También mucha gente saca la aplicación individual. Sí, se puede sacar, pero aquí como conjunto de personas que somos templo de Cristo, ¿qué hace a la iglesia un templo de Cristo? ¿Qué hace a la iglesia un templo de Cristo? El Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cierto? Porque un individuo es templo del Espíritu Santo y todos somos templo de Dios. ¿Y qué nos hace en común? Que el Espíritu Santo mora en nosotros. La palabra usada aquí, templo, se refiere a un santuario en sí, un lugar donde habita ¿quién? La deidad, el Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo, si alguien quiere destruir la iglesia, Dios la destruirá a ellos. Recuerden que acá está hablando de ¿qué? Conjunto de personas. ¿Cómo están destruyendo la iglesia en Corintio? Con la división. Ojo, que nosotros hemos sabido que somos colaboradores, pero Pablo está diciendo, oye, no se le olvide que usted es un templo del Espíritu Santo, como organización, como conjunto. Y recuerden que esa división está destruyendo ¿qué? El templo de Dios. La unidad. Y dice, aquella persona que quiere destruir el templo de Dios, o sea, la unidad en la iglesia, también Dios lo va a destruir. Porque acá el contexto es que había muchos que decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo. Y empezaba a haber división. Y muchos, en el versículo 18 al 20, muchos querían gloriar ¿a quién? A los hombres. Y dice, si alguno entre vosotros se cree sabio, si ustedes se creen sabios, Pablo está aquí siendo un poco sarcástico. Desde luego los corintios se consideraban sabios, ellos, en ese ámbito. ¿Por qué? Porque había mucha filosofía, muchos estudiosos, mucha doctrina de hombre. Y acá Pablo dice, si alguno de ustedes se cree sabio, obvio, es un sarcasmo, y dice, desde luego los corintios se creían muy sabios, y ese era el problema de ellos, que muchos se creían muy sabios. Su amor a la sabiduría del mundo lo llevaba a menospreciar las cosas de Dios. Aún más, lo llevaba a poner los ojos en, mire este buen Apolo, cómo enseña. Pablo casi no enseña, o otros dicen, no, como Pablo enseña. Pero si son sabios, de acuerdo a la medida humana, ¿qué tenían que hacer? Debían hacerse ignorantes para que se llegara a ser sabio. Acá Pablo dice, si ustedes se consideran sabios en este mundo, pues lo que tienen que hacer es considerarse a ustedes como ¿qué? Ignorante, para que llegue a ser sabio. Pablo le pidió que renunciaran a toda la sabiduría humana, a toda la humanidad, a todo ese humanismo que ellos tenían, a toda la filosofía de hombres. Dios había evaluado la sabiduría. Recuerden que Dios había evaluado la sabiduría de los hombres y había dicho, es una sabiduría insensata, una sabiduría vana, que no tiene significado. De nuevo, el apóstol demuestra que el evangelio no se basaba en la esfera de la sabiduría humana, donde los grandes filósofos se profundizaban en su tema. Cada siervo tiene que depender de Dios.
Acá Pablo está diciendo, cada siervo tiene que depender de Dios, quien merece toda la gloria, porque Él provee todo lo que merece para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque aquí dice Dios en el versículo 21. ¿Qué dice el 21? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Ojo, ¿por qué ellos están gloriando en los hombres? Recuerden que ellos están diciendo, wow, mire que me gusta esta persona. Se están gloriando. Uy, mire que esa persona tiene un don. Mire cómo Dios, cómo esa persona enseña. Está mal visto en ese punto. ¿Por qué? Ellos están gloriando en los hombres. Pero aquí Dios en el 21 dice, ¿cómo glorificar a Dios por medio de ver a su siervo con la perspectiva o con la visión correcta? Dice aquí el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo ¿qué es? Vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea que Cefas, sea el mundo, sea esto, dice que más, ¿te pertenecemos a quién? A Cristo. Oye, si acá dice ninguno se gloríe en los hombres, ¿cuál propensos somos nosotros a gloriar a los hombres? Vemos los dones de los hombres, vemos los talentos de los hombres, o vemos la importancia de los hombres y nos ponemos a exaltarlos. ¿Cuántos de ustedes se maravillan cuando una persona tiene fama? ¡Wow! Mire, llegó este futbolista. ¡Wow! Llegó este deportista. Muchos cristianos lo hacen. ¡Wow! Mire, llegó. Ahí está gloriando ¿a quién? A los hombres. ¿Cómo yo tengo que gloriar a Dios? Acá dice, ninguno se gloríe a los hombres. ¿Cómo yo tengo que gloriar a Dios en un hombre? Mire lo que Dios está haciendo en esa persona. Mire que Dios está usando a esta persona. Son dos cosas diferentes. Y muchos están gloriando al pastor o al líder espiritual. ¡Wow! Mire que ese es un buen predicador. Pero lo mejor que decir, mire Dios cómo usa a ese hombre. Y ojo, que dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y recuerde que nombra a Pablo, a Apolos, a Cefas, y le dice, ellos pertenecen ¿a quién? A Cristo. El que tiene que brillar, ¿quién es? Cristo. Entonces, usted no puede ver lo que Cristo está haciendo en ellos. ¿Por qué usted gloria al hombre? ¡Wow! Mire, sencillo. Mire cómo Dios usa a este hombre. Mire cómo Dios pone su palabra a través de este hombre. Pero muchos se quieren gloriarse. Muchos ponen los ojos, wow, mire que él es una persona que enseña bien. ¿Sí es eso? ¿Quién enseña a través de nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué estamos gloriando a gente? ¿A qué voy? Si usted tiene en su mente el verdadero fundamento y sabe que usted es templo de quién. ¿De quién? Bueno, entonces cuando usted habla, ¿quién habla por medio suyo? Y si Dios pone a un siervo, ¿quién está hablando por medio de ese siervo? Entonces, ¿por qué está gloriando a ese hombre? Ah, que tiene el don. ¿Quién de ellos es el don? ¿Quién? Entonces, ¿por qué no le está gloriando a Dios usted? Porque está gloriando al hombre. Y ojo, que eso estaba haciendo división en la iglesia de Corinto.
¿Por qué? Porque no, a mí me gusta escuchar a Apolos. No, Apolo no, Cefas es mejor. Y otro, no, Pablo. ¿Y eso qué estaban haciendo en la iglesia? División. Y recuerden que acá dice el templo, ¿a quién estaba hablando? Al conjunto. Y estaba dividiendo a los... No puede, de pronto van a decirme, no queda bien así. A los templitos que están unidos, lo están dividiendo. Y eso es lo que pasa. Hay división en el servicio de Dios. Y eso es lo que Dios le está diciendo aquí. Oye, si usted tiene el verdadero fundamento que es Cristo, usted tiene los ojos puestos ¿en quién? En Cristo. Y sabe algo muy importante, que aquella persona que Dios usa es por la que misericordia. No es porque esa persona sea el mejor inteligente, la persona que vuela, que no camina sino vuela. No, es por la misericordia de Dios que nos usa. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está usted? Usted puede decir, mi fundamento es Cristo. Yo tengo muy claro que no son los hombres. Yo no creo a ningún hombre. Sé que el que está obrando a través de esa persona es Cristo. Y yo cómo puedo exaltar a Dios viendo a un siervo de Dios, viendo lo que Él está haciendo en su vida. Mire cómo Dios usa a ese hombre. Es diferente. Sí, me gusta, y a veces quizás no podemos evitar en nuestra vida la preferencia personal a una persona. Sí, de pronto uno tiene esa afinidad, no podemos evitarla, pero no debemos permitir que esa preferencia personal se convierta en perjuicio con la iglesia. Que esa preferencia personal se comience a meter a división. Ojo, que hoy en día eso es lo que pasa. No estoy en contra de los pastores de otra iglesia, pero Dios los usa. Sí, Dios los usa a ellos, gloria a Dios. Pero si ustedes no saben cómo Dios obra, Él puso que cada uno nos congreguemos como tenemos por costumbre, en una congregación, en un conjunto. Y en ese conjunto Dios puso ¿a quién? A un líder espiritual, a un pastor, para que el pastor, conforme la guía del Espíritu Santo, ministre a las personas conforme a su necesidad espiritual. ¿Sí estamos? ¿Cuál es la función del pastor? Orar, ayunar, preparar el estudio conforme a la guía de ¿quién? Del Espíritu Santo, y conforme a la necesidad de ¿quién? De la iglesia. ¿Sí me voy a entender? ¿A qué voy? Dios nos da el alimento a nosotros conforme la necesidad está en la iglesia. Pero muchos no han entendido. Y a veces el pastor X ni siquiera te conoce, ni siquiera conoce tus luchas, ni siquiera está ayudando por ti. ¿Sí me van a entender? Y eso lo vamos a verlo más adelante. Pero acá Pablo está diciendo, oye, ustedes están glorificando a hombres. Y como están glorificando a hombres, están equivocados y están comenzando a hacer división. Y más adelante lo vamos a verlo en otros capítulos, pero me voy a adelantar un poco cuando dice, no ponga güey, bozar al güey. ¿Sí? ¿A qué hoy? Si es un siervo de Dios, tiene que recibir ¿qué? ¿Cuál? Alimento.
Y también tiene que recibir, pues, honra. Honra puede decir respeto. Pero muchos hoy en día, por tener a personas por lo alto, menosprecian lo que Dios ha puesto. Y eso está mal. Eso está creando, ¿qué? División. Y era lo que estaba pasando en Corintio. Y eso es lo que está pasando hoy en muchas congregaciones. ¿Sí me van a entender? Menosprecian lo que Dios puso. Y dicen, no, es mejor este pastor X. Pero, ¿qué está haciendo Dios acá? Diciéndole a ellos, oye, Pablo, Apolos, Cefas, ¿qué son? Colaboradores de Dios. Son instrumentos míos. Y ustedes están poniendo los ojos en los hombres, glorificándose. Que Él no tiene, que no tenga esa persona. Y eso es el fundamento que nosotros tenemos que saber muy bien. Puesto los ojos ¿en quién? En Cristo. Cuando yo tengo los ojos puestos en Cristo, sé que Dios usa a X persona conforme a su voluntad y conforme a mi necesidad espiritual. ¿Sí me van a entender? Es fácil. Pero, ¿qué estaba pasando en Corintio? Estaban menospreciando unos a Pablo. Decían, no, él no es apóstol. Es mejor Apolos. Y empezaban así. Y estaba haciendo, ¿qué? División. Y yo le digo con todo el respeto. Y no sé si Pablo lo dijo o lo pensó. Pero yo le digo, oye, si hay tanta división acá y ven a personas pues, y no les sirve, pues, ¿qué hacen acá? ¿Sí me van a entender? Y eso es lo que hay muchas personas que no han podido comprender. Todos somos, ¿qué? Colaboradores de Cristo. Y acá dice Él, muy claro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Oye, y vosotros de Cristo. Hace algo importante. Ellos eran colaboradores. ¿De quién? De Cristo. Y si usted va a gloriar a un hombre, está equivocado. Porque los dones y los talentos que esa persona tiene, ¿quién se lo dio? Dios. ¿Y yo qué tengo que hacer? Wow, Señor, mire tú cómo usaste a esta persona para mirar mi necesidad espiritual. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Y yo, como un hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Orar para que esa persona siga siendo un instrumento de Dios para mi bendición. Porque yo sé cuál es mi fundamento y el fundamento de esa persona. Sé que esa persona es templo del Espíritu Santo. Y como es templo del Espíritu Santo, ¿quién lo usa? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Y el que pone los dones, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién tengo que glorificar? A mi Señor. Pero muchos dicen, es que esa persona tiene un talento. Uy, no, es que usted viera cómo hace. ¿Y dónde está mi Señor? ¿Por qué no dicen, wow, mire Dios cómo usa a esa persona? Sí, me gusta, lo escucho, pero conforme a la guía de Dios yo lo uso. Pero usted, Dios también puede usar a esa persona para hablarte a ti. Pero hay muchos que dicen, únicamente yo estudio con este pastor. Únicamente compré la Biblia X pastor, el comentario de este pastor, y ahí me casé. Y hasta tengo el devocional de ese pastor. ¿Qué está haciendo? Glorificando a un hombre. Que ame. Pero si yo sé muy bien que mi fundamento es Cristo y que Dios usa a siervos y a colaboradores, yo aquí tengo que glorificar.
a Dios. Pero si usted no puede glorificar con sus dones, ni puede decir, wow, Señor, gracias porque tú me ayudaste a hacer esta función. Wow, Señor, mire que tú me diste ese don para manejar. Wow, Señor, ¿qué hace, Señor, por esa habilidad para los números? Si usted no lo ve en usted y no puede glorificar a Dios en usted, menos lo va a verlo en otra persona. Y por lo que usted tiene los ojos puestos ¿en quién? En los hombres. ¿Y está haciendo qué? División. Mire, usted van a escucharme, yo no voy a recomendar a ningún pastor. ¿No? Listo, si usted lo quiere, hazle. Pero con la guía de Dios. Sí, Dios los usa. Dios los usa a todos. ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué? Colaboradores ¿de quién? De Cristo. Y un colaborador, ¿cuál es el fundamento? Cristo, ¿cierto? Y un colaborador es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si es el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en él, ¿quién habla a través de él? ¿Cierto? Porque entonces no podemos glorificar a Dios cuando usa a esa persona. ¿Y por qué estamos glorificando a esa persona? ¿Sí me van a entender? Es fácil. Es muy fácil lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué? Porque tocó el tema muy importante. División. División. Y hoy acá hay división en la iglesia no aquí, pues en toda la iglesia. Cuando digo acá, no estoy diciendo la Capilla de Bogotá, pues en todas las iglesias hay división. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? Porque las personas tienen los ojos en el día espiritual y menosprecian lo que Dios puso en ese lugar. Y muchos menosprecian ¿a quién? A Pablo. Otros menosprecian a Cefas, a Apolos y a otros. Pero si ellos supieran, habían tenido su fundamento, habían apreciado a todos. Porque sabían que todos eran instrumento de Dios para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora mi pregunta es, ¿usted dónde está? ¿Usted está haciendo división? ¿Usted está menospreciando los colaboradores de Dios para la obra? En Baruelo. Mire, que yo en mis 21 años, que ya este año cumplo 22 años en el Evangelio, yo le dije, wow, Señor, perdóname, y sí, yo a veces menospreciando a los pastores. Sí, por X razón. Perdóname, Señor. No me di cuenta que esa persona es colaborador tuyo. Y si esa persona no está haciendo las cosas como tú lo mandas, es entre él y tú. Yo no soy juez para meterme en ese caso. Me tocó pedir perdón a mí. No sé ustedes, pero yo le cuento a ustedes. ¿Qué fundamento tiene? Y el fundamento se ve en nuestro diario vivir. Ojo. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos